De la Nación. Ministro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Un saludo a la mesa. ¿Qué lío armó con su resolución, con su decreto, no? Esto de autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera. ¿Y a vos te parece que eso es un problema o lío? Me parece que en el fondo, Eduardo, lo que hay es mucho prejuicio ideológico y mucho sesgo, y lo que estamos dando, además de dar la batalla cultural, es la batalla ideológica. ¿Sabes por qué te digo, Eduardo? Vos sos un hombre de derecho, Gabriel también. El artículo 183 del Código Procesal Penal de la Nación habilita a todo ciudadano, a toda persona, a detener a un delincuente, a detener a alguien que está cometiendo un delito en flagrancia. Y nadie se escandaliza. Pero pareciera que ese artículo que se aplica a todos los argentinos no debería aplicarse a las Fuerzas Armadas. Y claro que se tiene que aplicar a las Fuerzas Armadas, porque si un integrante de las Fuerzas Armadas, en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones, ve a una persona cometiendo un delito en flagrancia, tiene la facultad de detenerlo como lo tiene toda persona. La pregunta que nos tenemos que hacer, Eduardo, es que hacía el kirchnerismo, por ejemplo, desde el 2011 hasta el 2015, cuando enviaba a las Fuerzas Armadas a la frontera norte, y en definitiva no les permitía, por ejemplo, entre otras cosas, aprender a un delincuente que cruzaba la frontera, a un narco, o no les permitía, por ejemplo, ejercer el derecho de defensa y repeler una agresión. Digo, ¿en qué condiciones envió el kirchnerismo a las Fuerzas Armadas? Nosotros creemos, Eduardo, que es imprescindible utilizar todos los recursos humanos y materiales, todos los instrumentos que tiene el Estado para defender a los argentinos, particularmente en frontera. ¿Por qué en frontera? Sí. No, decía, usted indicaba el 183 del Código Procesal Penal. Así es. Pero hay dos leyes, la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, que no permite a los uniformados de ninguna de las tres fuerzas militares hacer este tipo de operaciones. ¿Cómo que no lo permite? ¿Quién dice que no lo permite? A ver, las Fuerzas Armadas tienen vedadas realizar operaciones de seguridad interior, pero tienen permitido, y además hace a su naturaleza, la custodia de los intereses vitales de la patria. Entre los intereses vitales, que te los puedo enumerar a todos, pero los más importantes que tienen que ver con la frontera, hablan de la soberanía y la integridad territorial. Después está la autodeterminación, la libertad, la vida, pero lo que hace a la soberanía y a la integridad territorial, claramente que se defienden en fronteras. Si te digo más, la ley, ¿sabes qué dice? Porque esto es lo interesante, Eduardo. Nos hicieron creer que las Fuerzas Armadas no podían ir a fronteras. Desde el año 48, la ley establece que las Fuerzas Armadas deben reforzar el accionar y pueden reforzar el accionar de las Fuerzas de Seguridad en fronteras. La ley de ministerios, déjame terminar un segundo. Sí. La ley de ministerios vigente, pero que históricamente define las facultades de los ministros y de las competencias de los ministerios, establece que el Ministerio de Defensa tiene la facultad y la competencia de gestionar y ejecutar las políticas de frontera. Te digo más. La Directiva de Política de Defensa Nacional que firmó el kirchnerismo, con Rossi, que hoy se hace el desmemoriado, decía que había que intensificar las tareas de control y vigilancia en zona de frontera con las Fuerzas Armadas. Pero perdón, hasta donde yo tengo entendido, las Fuerzas Armadas solamente deben utilizarse ante un ataque exterior. Acá estamos hablando de delitos comunes, narcotráfico. No, estamos hablando del control y vigilancia ante supuestas agresiones exteriores, pero del control y vigilancia de los intereses superiores, de los intereses vitales de la patria. ¿Y dónde se hace ese control y vigilancia? Se hace en frontera. Por eso lo hace la Gendarmería. Usted está pretendiendo que una fuerza armada sea un gendarme. No estamos. No, porque justamente fíjate que cuando sancionamos el decreto 1112, establecimos dos limitaciones para que eventualmente evacuáramos cualquier tipo de cuestionamiento que pudiese llegar a existir respecto del desplazamiento de las Fuerzas Armadas a zona de seguridad de frontera. El primero es que las Fuerzas Armadas, el Ejército, no va a poder estar en pasos fronterizos legalmente habilitados. ¿Por qué? Porque esa es una incumbencia propia de la Gendarmería. Pero la segunda cuestión... Dame un segundo, te dije dos limitaciones. La primera es pasos fronterizos legalmente habilitados. La segunda limitación es que no va a poder estar en centros poblados para que no exista ningún tipo de cuestionamiento respecto a si estamos haciendo tareas de defensa y que hacen a la seguridad exterior del país o eventualmente tareas de seguridad interior. Y no vamos a poder estar... Vamos a estar en zonas inhóspitas de frontera, custodiando la frontera. Vos pensás, Eduardo, que la frontera con Bolivia es de alrededor de 800 kilómetros, 1800 con Paraguay. Tenemos una extensísima frontera, producto de que somos el octavo país más grande del mundo, y tenemos que utilizar todos nuestros recursos, como yo te decía. Vos fíjate lo que ocurre, Eduardo. Chile utiliza sus Fuerzas Armadas con Boric, Arce lo hace con Bolivia, lo hace Peña con Paraguay, lo hace Brasil con Lula, lo hace Uruguay. El único que no utiliza sus Fuerzas Armadas en frontera por prejuicio, por sesgo ideológico, es la República Argentina. Y de hecho,
los que critican esta medida, como los kirchneristas, que los he visto, a raudales, criticando la medida, tienen poca memoria porque se olvidan de Jugo Norte, se olvidan de Fortín, se olvidan de todas las normas de empeñamiento en donde desplazaron a las fronteras. Llegaron a decir que las Fuerzas Armadas iban a poder constituir retenes en las rutas nacionales, y de todas estas declaraciones se olvidan. Nosotros creemos que es absolutamente necesario que las Fuerzas Armadas vayan equipadas, capacitadas y con las reglas y las normas. Equipadas significa con armas. Equipadas. Con armas. Equipada significa con todo el equipamiento absolutamente necesario para proteger al soldado, esto es, con chaleco antibala, con casco, con armas no letales, con bodycam, con drones, armas con todo no letales. Armas no letales. Exactamente. ¿Por qué? Ahora, yo lo que le digo es lo siguiente, porque yo pienso en el futuro, porque ya como tuvimos un pasado y donde hay muchos militares que fueron detenidos. ¿Y vos te parece que son situaciones comparables? Estamos en democracia. Y no sé, hubo una situación donde en un ejercicio militar hay en estos momentos 7 militares que están detenidos por haber tenido una situación. Pero estamos hablando de un ejercicio. Está bien. Yo pienso el día de mañana, detienen a un narco, le pegan a un narco, ¿no? Se les va la mano con un narco, porque se enfrentan con el narco. Este gobierno termina y después ese militar va preso. No tiene que, a ver, cuando un policía, cuando un gendarme, cuando un policía de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Jujuy, acciona un arma contra un delincuente, cuando cualquier persona acciona un arma contra un delincuente, a todos se nos aplica el 34 del Código Penal, donde nosotros vamos a ir a la justicia. Estamos hablando de alguien del ejército, con toda la historia que hay en este país con eso. Claro. A todos se nos va a aplicar el 34 del Código Penal, donde vamos a ver, ante la requisitoria judicial, para no ser punibles, vamos a tener que decir, señor juez, lo hicimos o en cumplimiento del deber o lo hicimos en ejercicio de la legítima defensa, y por eso se establecen normas, y por eso las propias normas y el decreto y las normas de empeñamiento prevén la respuesta ante una agresión ilegítima para dar el marco jurídico adecuado que garantice que no tenga que tener ningún tipo de reproche penal. Ministro.